sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Restaurante Tavola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta por todos los medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy, que llegamos ya al lunes 8 de julio del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Salimos, y es preferible hacerlo así, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario ABCDE. Afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados. Con el espíritu erecto siempre arriba. Buenos días también les dicen Jaime Nestares en la dirección general, Willy Charcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza, Marilia García y Catherine Manzano en la producción del espacio El Elemental. Mi querido Jackson Vargas está en la información y César Arteaga está en el Master Control. Vino con un nuevo look. César tiene un nuevo look. Qué bien, te queda muy bien, César. Amigos, esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad, y nosotros transmitimos toda nuestra programación a través de rcr.tv y por supuesto en Periscope, @RCR750 y por la muy ágil aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo, días sin verte. ¿Qué hiciste durante el fin de semana largo? Yo aproveché para hacer una dieta detox. Sí, chico, ¿qué te parece una dieta para desintoxicarme? Pero de las cuentas de WhatsApp, del Twitter y las noticias. El viernes resulta que después de la concentración que convocó el presidente Guaidó, apagué el celular y me dediqué al dolce far niente. Bueno, no tanto como a no hacer nada, simplemente necesitaba superar la tristeza que me generaron los acontecimientos de la semana pasada, que si el asesinato del capitán Acosta, lo que reveló la autopsia, que si lo que le pasó a Rufo y a sus ojos, que si el informe de la Bachelet. No pude más, Mingo. Apagar el celular fue como regalarme un día en la playa. Me hacía falta desconectarme porque estaba muy afectada. Es que no sé si te has dado cuenta, pero últimamente solo estoy o triste o furiosa. Y eso está haciéndome daño. Tenía que hacer algo al respecto y lo único que se me ocurrió fue apagar el celular durante el fin de semana. Hasta ayer que comencé a oír a la gente en el mercadito a donde voy, que si el presidente Guaidó había dicho que la Asamblea Nacional aprobará el TIAR, que si por fin se había atrevido, decían unos, que si eso era solo una cortina de humo, respondían los más escépticos, que si esa aprobación del TIAR no genera su inmediata aplicación, comentaban otros, que si el presidente Guaidó por fin habló del tema, que si eso del TIAR era pura muela y mareo, porque lo que verdaderamente les interesa es el diálogo en Barbados que anunciaron, que si la OEA tiene la última palabra. Mingo, hasta ahí llegó mi dieta.
Me volví loca buscando el celular en la cartera. Lo saqué, lo vi como si tuviera al frente una irresistible torta de chocolate, lo prendí y comencé a leer. Atragantada como cuando rompes el plan para perder kilos, desesperada por enterarme de todo. Lo primero que noté es que los venezolanos todos, mingos, toditos, porque tengo que incluirme allí en ese grupo, somos unos opinadores de oficio. Nos hemos convertido en unos analistas políticos expertos y hablamos con una seguridad de que, bueno, ya quisieran tener los politólogos. Lo otro que confirmé es que durante los 2 días que estuve en mi dieta detox de noticias, muy desconectada del acontecer nacional e internacional, pasó de todo. Porque hasta una jueza del Tribunal Ilegítimo de Justicia, una tal Zuleta, refutó la denuncia de la Bachelet sobre cómo la situación del país ha llevado a algunas mujeres a prostituirse, a cambiar sexo por comida. Pues la Zuleta escribió un tuit explicando que las mujeres que han caído en eso lo hacen libremente y porque son meretrices, ¿vale? Para no decir la palabrota con la que calificó a las féminas que han recurrido a la prostitución para no morir de hambre. Situación que no estoy inventando yo. Eso fue lo que describió la Michelle Bachelet en su informe. Ese drama de nuestras mujeres en situación de pobreza y desespero lo denunció la alta comisionada. Quisiera preguntarle a la abogada Zuleta si también califica de meretrices a las mujeres que han sido violadas o abusadas sexualmente por los esbirros de los organismos de seguridad del régimen cuando han sido detenidas arbitrariamente en las protestas, ¿ah? Porque eso también lo denunció Bachelet. ¿Qué te puedo decir, Mingo? En Venezuela es imposible ponerse a dieta de lo que pasa en el país. Chico, por cierto, ¿tú conoces Barbados? Cambio y fuera. Está circulando. Está circulando, amigos, es porque la mejor decisión depende de la mejor información. El desayuno informativo ya está listo, la mesa está servida. Hoy vinieron con el traje baño debajo de la ropa porque de aquí para Barbados, el trío. Aquí está Wilitza, aquí está Marilia, aquí está Catherine, aquí está Erika y el elemental Jackson, que en Bermudas también. Para Barbados. Buenos días, muchachos. ¿Qué tal el fin de semana? De semana bastante largo. Hola amigos, ¿cómo amanecen? Bueno, y nosotros podemos arrancar precisamente con nuestra etiqueta, ¿verdad, Mingo? Vamos a recordarla. Nuestra etiqueta es Nos vemos en Barbados. Numeral, nos vemos en Barbados. Por allí nos pueden hacer todos sus comentarios. Y bueno, arranquemos precisamente con lo que ha dicho el presidente Guaidó. Tenemos 2 informaciones importantes donde él es el protagonista. Tenemos el TIAR y tenemos precisamente las reuniones en Barbados. Guaidó anunció que Venezuela y él como oposición retomará el diálogo con el gobierno en Barbados. Así es. Bueno, Erika, también Juan Guaidó, todo esto fue a través de anuncios en Twitter. Guaidó dijo que la Asamblea Nacional va a debatir de la incorporación de Venezuela en el TIAR. Él dijo textualmente: ya no queda espacio para la duda, quedó muy claro que para el mundo que Venezuela vive una dictadura. Y en relación precisamente con lo del TIAR fue donde anunció así como asumo mi responsabilidad por lo que voy a decir. Exacto. Eso es muy importante, recapitular algunas cosas, porque el presidente Guaidó el domingo 30, creo que fue domingo 30, él dijo que nos preparáramos para una nueva ronda de negocios, pero el sábado 29 ocurre lo del capitán. Es verdad. Y entonces Arevalo. Después el presidente Guaidó dice: se acabó aquí, ¿no? Y puede haber diálogo. No puede haber diálogo, y el diálogo no va, pues, ¿no? Nos retiramos, no vamos a darle oxígeno a una dictadura. Claro. Creo que ahí en esos términos habló el presidente Guaidó. Pero son contradictorios los 2 escenarios. ¿Verdad? Son contradictorios los escenarios y que a la vez lo anuncie. Es decir, voy a buscar que se apruebe o anuncia que la Asamblea va a aprobar este tratado, que es la intervención. Lo que se busca es que Venezuela ingrese a este tratado donde ¿qué pasa allí? Bueno, los países que son allegados, que son cercanos a Venezuela pueden intervenir si lo solicitamos. Sí, no solamente eso, Jackson, sino que a la par de que el presidente Guaidó daba estos anuncios, Maduro decía que el diálogo continuaba. Por eso. Que había que ceder de parte y parte. Entonces sueltan a Fiuni, sueltan a Hattar. Que lo de hay que analizar todas estas cosas. Que pues, lo de ¿no? Afiuni
aún están esperando incluso hoy para entender si fueron ya revocadas las 4 medidas cautelares por Ok, la cual sí. la tenían Van detenida. al Eso tribunal circuló 17. el viernes. Creo que el viernes estuvo circulando que la jueza Fiuni había quedado en libertad. Sin embargo, están esperando que ratifiquen, ¿no? Hoy sus abogados acuden al tribunal 17 para confirmar si esto es así como lo dijo Michelle Bachelet, ¿no? Exactamente, pero Mingo, tienes razón en cuanto a que el diálogo se había suspendido precisamente por el asesinato del capitán Rafael Acosta y de pronto lo de Maduro Rufo. seguía, sí, lo de Exacto. Rufo Pasó también, lo de Rufo, ¿no? Maduro seguía diciendo que venían sorpresas, que tenía buenas noticias, él seguía como muy... Que vamos bien, Vamos, decía él, sí, él exactamente era- decía Maduro que iba Y de muy bien el pronto diálogo. volvemos ahí, ambos equipos que irán a la negociación dice que van con propuestas sobre la mesa. ¿Dónde se va a lograr el cese de la usurpación? No sé, pero En también Barbados, una de las cosas en que Oslo. escuché, que leí, ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es la agenda? es que incluso una de las cosas que leí decían que bueno, que van a hablar también del proceso electoral, siempre y cuando haya unas elecciones libres y transparentes. Pero Maduro como- aparentemente quiere permanecer en el poder Claro. hasta que esté... Exactamente. Y entonces eso... Condición sine qua non Sí, de parte de sí. Maduro. Pero bueno, pero Juan Guaidó también recordaba que no cedamos ante las intrigas del régimen. Ujú. Que a lo Exacto. mejor estas intrigas del régimen son precisamente esas buenas noticias que dice Maduro que tiene para nosotros. No, y decía durante la marcha que se hizo el 5 de julio, que fue hacia la sede del DGCIM, que fue impresionante porque nos hacíamos la pregunta el día jueves que si en verdad la gente iba a salir a marchar, que Es todavía verdad. estaba el Es respaldo verdad. de Juan Guaidó Es verdad. y pudimos ver que las calles se llenaron, quizás no tanto como antes, pero todavía hay ese respaldo con el Con el presidente. presidente Guaidó. Y él decía, lo decía textualmente, ¿ustedes creen que yo soy pendejo? Pues no lo Ujú. soy y no hay soluciones mágicas Sí. para lo que está pasando en Venezuela y por eso dice lo del TIAR y también, bueno, las negociaciones. Como siempre lo hemos dicho, Erika, hay estrategias que no se revelan y no sabemos quizás la pauta que está debajo de la manga del presidente interino y la comunidad internacional. Y hay una sí- nueva hoja de ruta, ¿no? Para la Exacto. Asamblea hay una Pues, nueva pauta. Hay una nueva pauta que la fracción parlamentaria 16 de julio, donde está la diputada Dinora Hernández, dicen que apoyan esto porque es lo que le han venido solicitando Juan Proponiendo. Guaidó, igual también Antonio Ledesma desde el exilio. Colecua. Y hay que leer también, amigos, lo que está pasando al interno de la Fuerza Armada. Ayer fue ratificado Padrino López como ministro de la Defensa. Lleva ya 5 años. 5 5 años. Y esto es inédito a nivel de este cargo. Voy a leerles lo que fue la ratificación de cargos. Bueno, por supuesto, Vladimir Padrino López frente al Ministerio de Defensa, el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante del CEOFAM, el almirante Giuseppe Alessandrello, comandante general de la Armada Bolivariana, el mayor general Pedro Alberto Juliat, comandante general de la aviación. Pero estos son los que se ratificaron. Pero los que no ratificaron, yo me quedo... Hay un primo de Diosdado Cabello, ¿no? Sí. Y Jesús Suárez Chourio, fue el que... al que no ratificaron, ratificaron. que era pieza que siempre estuvo allí por parte del fallecido presidente Chávez, ¿no? Ujú. Y fue sustituido por Alexis Rodríguez Cabello, que es primo de Diosdado Cabello. Exactamente. Exactamente. Este es el que Todo está. queda en familia. Todo queda en Exactamente. familia, sí. Todo queda en familia, pero también otra de las cosas que ocurrieron durante este fin de semana es el apagón. Muchas cosas. Ocurrieron muchísimas cosas. Erika. De verdad que tuvimos incluso Caray, desde vale. el informe de Bachelet generó Fue durante duro. este fin de semana, yo no sé, todavía está Reacciones. efervescente, todas las reacciones están efervescentes. Pero fue coherente con el preinforme que tuvo, ¿te acuerdas? Cuando lo presentó que adelantaba ya los técnicos que estuvieron aquí. Fue sí. coherente y quizás más duro, ¿no? Ese Era impresionante porque Bachelet decía, Maduro no tiene la capacidad para resolver este drama humano. Y eso ya generó reacciones el presidente de Colombia, ¿no, Marilia? Sí, el presidente de Colombia que van a hacer la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Penal Internacional y los comunistas en Chile dicen que Bachelet está parcializada por el gobierno interino de Venezuela. No, y aquí también hubo sus reacciones. Aquí la gente, recuerdo haber visto las reacciones de Arriaza, un poco molesto por Claro, porque diciendo era uno de los que no era un pedía. informe imparcial. Que Era uno de los que pedía que tuvieran objetividad en el informe. Bueno, aquí está la objetividad de lo que estaba verdaderamente pasando. Bachelet hablaba sobre las torturas, las graves torturas y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Son La públicos. situación de las mujeres que están detenidas, muy delicada, ¿no? Como Exactamente. el caso de la juez María Lourdes Afiuni, todo lo que su experiencia, lo que ella estaba relatando, lo que le pasó, ¿no? Es que justamente el día después que se va Bachelet ocurre la muerte del capitán. Sí. Rafael Acosta Arévalo, que lleva 10 días en la morgue. Bueno, hay que explicar por qué está allí todavía, ¿no?
Exacto. ¿Qué actuación tiene la Fiscalía en ese sentido? Debería ser diligente para entregar el cuerpo a sus familiares. Son 10 Ya días. debería estar enterrado ya. Bueno, vienen unos días muy interesantes. Yo creo que hay que meterle la lupa a esto que va a ocurrir en Barbados, que es Comentamos un gran lo de destino, Amoy y Cardón, ¿no? Comentamos Estábamos lo de Amoy. comentándolo Apagón. justo en ese Hubo un momento que hubo una apagón falla ayer. eléctrica que paralizó el funcionamiento de las dos refinerías, Amoy y Cardón. Porque ayer se cumplieron 4 meses, ¿no? Del apagón. nacional. Pero apagón. aquí hemos seguido teniendo interrupciones del servicio. Microapagones. No, microapagones no. La semana pasada, Jackson, recuerdo haber estado 7 horas sin luz en la zona donde vivo. Y a eso súmale que llevamos, en toda la zona de Baruta, llevamos más de 3 semanas sin agua. No, y el Claro. occidente del país, uno de los estados afectados es Táchira, Mérida y Barinas, y bueno, y sobre todo Zulia. Claro, pero lo con de los Amoy, apagones. que quiero rescatar, aparte de, por supuesto, lo dedicado al apagón, acuérdate que Amoy, según los informes que últimos teníamos, era que estaba produciendo el 10% de la gasolina. 10% de la gasolina, súmale ahora que se paró. Bueno, está paralizada. Y está Cardón también. Y Cardón. Sí. Sí. Bueno, Sí. viene operando por debajo de su capacidad instalada de 955,000 barriles por día de crudo. Esa es la situación de nuestro país petrolero. Algo más, niñitas, porque nos están... Niñitos, por favor. Niñitas y niñitos, bueno, ¿Qué pasa? porque nos están haciendo señas de que queda Bueno, poco Jackson tiempo. no nos ha hablado, él que es el comentarista Es que- deportivo, no nos ha dicho quién ganó la Copa América. Ya bueno, sabemos quién ganó la Copa como se América. esperaba, Brasil derrotó 3-1 a Perú. Yo me quedo con que, bueno, que la final la disputaron dos equipos que empataron con Venezuela. Venezuela empató con Brasil y empató con Perú. Y esos fueron los equipos que disputaron la final. Así que algo Bueno. positivo allí, ¿no? Exacto. Muy bien, Bueno, niñito. recuerden la etiqueta. La etiqueta. escribirnos. Vamos a recordar nuestra etiqueta. Numeral. Numeral, nos vemos en Barbados. Numeral, a mí me nos vemos gustaría en ir a Barbados. Yo, Muy bien, estamos- niñito. ¿Cómo irás a ese diálogo allá? Pero va a ser Playita, muy con el baño puesto difícil, va a ser debajo muy de la ropa. difícil. En Barbados hay Avión Estilvan. privado. Avión privado. ¿Cómo se llega a Barbados? Ahorita ya no se puede. Métanse en estas plataformas de vuelos Es verdad. para que veamos todo el periplo que tenemos que dar los venezolanos para llegar a Barbados. Bueno, hay que hacer como ahí están 3 los escalas. diálogos. Bueno, es en Barbados que ahí tiene playas bellas. Y Bueno, Estilvan. trajeron traje de baño porque también Trajimos. allá hay playas nudistas. Bloqueador. Hace Blo- falta Es bloqueador. muy importante. Bueno, hasta aquí está circulando mucho juicio, mucho fundamento. No hagan rubieras, que yo los conozco. Y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Ahora tenemos publicidad, vamos a prestarle mucha atención a estos mensajes, amigos de la biodiagnóstica. Bien, quiero detenerme en esta oportunidad para contarles, por ejemplo, el horario del laboratorio de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Dónde está DILAB Biodiagnóstica? En la zona industrial de La Trinidad, allí en el edificio Centroven. Eso es al lado de Farmatodo en La Trinidad. Apunten el teléfono para que llamen y hagan cualquier consulta. 0212-945-5788. Los pueden ubicar en las redes sociales como DILAB Biodiagnóstica. Recuerden, DILAB Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Este 20, que es el sábado, no este que viene, sino el de arriba, es el próximo taller verde vegano de la heladería Vegan Fruit, donde ustedes van a aprender a preparar todo tipo de panes, todo tipo de quesos, pero esto es una maravilla porque es libres de gluten, libres de lácteos, libres de huevos, libres de azúcar, libres de remordimientos, libres de culpa. Además, unos quesos fabulosos, unos panes extraordinarios. Y este taller es completo porque incluye degustación, certificado, recetario, charla. Inscríbanse en talleresveganfruit@gmail.com o llamando al 0212-414-0140. Bueno, Erika y Marilia estaban hablando precisamente de broncearse. Las Villas, Perfumerías Las Villas. Usted, ¿cómo está ese bronceado? ¿Como trabajadora del metro? ¡No! Usted tiene que quitarse ese bronceado de trabajadora del metro. Tiene que ponerse ese bronceado como una brasileña que ganaron el mundial. Las brasileñas saben broncear. Bueno, porque vienen a Perfumerías Las Villas. Usted también tiene una asesora para broncearse y tener esa piel lisita y por supuesto bien bronceada con ese color apetitoso, porque son unos colores apetitosos de esas pieles. Bueno, Perfumerías Las Villas, hay una siempre muy cerca de ti. Perfumerías Las Villas es tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Y recuerden, amigos, antes de invitado, que este programa lo puedes disfrutar en diferido. Tú ingresas a rcr.tv, allí seleccionas la pestaña Nuestros Programas, le das clic al nombre del programa y listo, el pollo san se acabó. Toda la programación de Radio Caracas Radio está disponible, de hecho, ya en cualquier momento en rcr.tv para que la disfrutes cuantas veces quieras, porque somos la radio que se ve. Gonzalo Gimiop es nuestro amigo de toda la vida, amigo de letras, amigo de cultura, amigo de poesía, amigo, sí, de la vida. Es nuestro invitado y es un honor tenerlo, abogado, profesor, director, vicepresidente del Foro Penal. Gonzalo, un gran abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo de parte de todo el equipo de producción. El honor es mío, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gonzalo, hay varias cosas por las que quisiera comenzar y te quiero comprometer en una reflexión política con respecto a algo que bulle en la mente de mucha gente y ha sido comentada en las redes también durante el fin de semana, porque el 5 de julio el presidente Guaidó pautó una marcha, una manifestación, y la gente ha dicho que fue poca gente, que fue poca la convocatoria. ¿Por qué? La gente se pregunta eso, ¿por qué? Si estaban las atrocidades que tienen que ver con el capitán Acosta, con lo de Rufo y el mismo informe de Michelle Bachelet. ¿Qué crees tú que ha ocurrido allí? Bueno, esta ya es una opinión personal, ¿no? Lo primero que yo creo que pasa es que sin ser excesivamente crítico, porque también hay que ponerse en los zapatos de quienes asumen estas responsabilidades, lo cierto es que desde la dirigencia opositora a veces se percibe cierta incoherencia en la manera de hacer los postulados, de hacer los planteamientos sobre cuál es la ruta a seguir para salir pues de esta tragedia que estamos viviendo, ¿no? Eso por una parte, pero por otro lado también, y fíjate que el informe de Bachelet lo confirma, es importante destacar que el miedo también juega un papel muy importante en estas situaciones. La gente no se siente cómoda yendo a protestar, yendo a manifestar, cuando sabe que la respuesta del poder, la respuesta del régimen de Maduro puede ser la de no solamente dañarte a través de maltratos, a través de perdigonazos, de agresiones que puedas sufrir en el momento de la marcha, sino que además te puede criminalizar, te puede llevar a la cárcel por ejercer lo que es un derecho constitucional, que es tu derecho a la protesta pacífica, ¿no? Claro. Yo creo que están esas dos condiciones, esos dos elementos que hacen pues que haya sido difícil que la gente saliese a protestar. Nosotros estuvimos haciendo en el Foro Penal
un monitoreo de toda la situación. Solamente recibimos reportes de 2 arrestos vinculados con las protestas que fueron en el Zulia, tuvieron lugar en el Zulia. En el ¿no? Zulia, okay. 2 señoras fueron arrestadas por estar dentro de la protesta, por estar manifestando pacíficamente. En el resto del país no encontramos mayores novedades. Esto tiene que ver con el hecho de que ciertamente las protestas fueron de alguna manera controladas, se mantuvieron pues en los lugares en los que habían sido pautadas, y de alguna manera la gente que salió a protestar, mucha o poca, según la percepción de quien la evalúe, se mantuvo pues apegada al guión de lo que había sido planteado por la dirigencia en ese momento, ¿no? Claro. En Caracas no hubo sinceramente episodios importantes que reportar. No se pudo llegar hacia la sede de la DIGESIN, que era lo que estaba planteado, porque desde muy temprano sí estaba absolutamente militarizado todo lo que pudiera ser el acceso hacia esa zona. Eso sí lo constatamos nosotros directamente. Pero yo creo que respondiendo ya concretamente a tu pregunta, tiene que ver con eso. Primero, con que no hay verdaderamente un mensaje claro que deje en la ciudadanía el buen sabor de boca de que se sabe hacia dónde se va en concreto con una determinada actividad, y por el otro el miedo, que el miedo siempre juega un papel muy importante en estas situaciones y que definitivamente también condiciona de alguna manera la respuesta ciudadana. Claro, miedo justificado. Gonzalo, permíteme solamente recordar nuestra etiqueta de hoy, que es numeral Nos vemos en Barbados. Yo quisiera que nuestros espectadores escucharan de parte tuya un breve análisis del informe de Michelle Bachelet y cuáles son los próximos pasos, porque el informe de Michelle Bachelet yo siento que es para el mundo, más que para los venezolanos. Y las grandes preguntas que gravitan sobre este mismo particular es que hasta el mundo ya sabía de esas cosas que están insertas y que están puestas allí por la comisionada, la alta comisionada y el equipo que la acompañó y que tengo entendido que sigue aquí. ¿Hay un próximo paso? ¿Hay un alto comisionado de la ONU? ¿Cuáles son los próximos pasos y el efecto de esto? ¿Cómo analizas tú esto, por favor? Vamos a desmenuzarlo. Bueno, primero, el informe es definitivamente, ya lo dijimos desde el Foro Penal la semana pasada, un informe muy contundente porque recoge en muchos y muy diversos aspectos la realidad de lo que es la violación de los derechos humanos en nuestro país. Allí se habla desde los temas de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de lo que es incluso una política de maltrato y de agresión y de tortura contra mujeres que han sido recluidas por motivos políticos, pasando por supuesto por todo el tema de lo que es la encarcelación, las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Se habla desde eso hasta de la situación de la crisis humanitaria compleja que está atravesando el país. Se habla de la desnutrición, se habla de la falta de acceso a los servicios básicos, a las medicinas, a la alimentación, etcétera, ¿no? Tortura. Es un informe muy contundente, definitivamente. Sí. Allí, como bien tú lo dices, no se expresa nada que los venezolanos no conozcamos ya. Pero sí es bueno y sí es muy importante que se entienda también que este informe no está dirigido a la audiencia venezolana, está dirigido a la audiencia internacional. Y fíjate que ya se están materializando las primeras respuestas. Leía yo esta mañana en la prensa que 52 países, ya parte de ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya estaban instando pues a las instancias internacionales a tomar medidas más concretas para hacer cesar la gravísima violación a los derechos humanos que está teniendo lugar en Venezuela. Esto puede incluso ser llevado a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional como un elemento más que permita que se vaya más allá de esto que es el examen preliminar que está en este momento en curso sobre la situación de Venezuela. Esto puede incluso servir de base a que otras naciones tomen medidas concretas contra quienes violan los derechos humanos, porque ya no es una percepción de una ONG venezolana, ya no es una percepción de una nación que pudiera tener intereses particulares sobre lo que está
pasando en Venezuela ya es la percepción, ya es la impresión, la postura de la más alta autoridad en materia de derechos humanos del mundo, que es precisamente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. De allí, de esa presentación de lo que se ante el Consejo de Derechos Humanos, pues estoy seguro que van a venir muchas consecuencias, sobre todo de la mano de los países que integran ese Consejo de Derechos Humanos, claro, y que ya hoy por hoy ya no pueden decir que hay dudas con respecto a lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en Venezuela. No, eso es muy importante. Vamos a ver, porque estos caminos, yo siempre lo digo, no son de velocidad, son de resistencia. Claro. Si estos tiempos en los que se puedan producir estas respuestas son convenientes o no a las necesidades, a los anhelos, a la desesperación del venezolano. Eso ya es otro tema, pero definitivamente de allí pueden surgir muchas cosas positivas. Yo sí veo de entrada ya como positivo que en el momento en el que se pueda hacer justicia, porque hay que recordar que aunque a veces no lo parezca, porque nosotros estamos sumergidos dentro de esta realidad, aunque a veces no lo parezca, todas estas situaciones históricas son cíclicas y llega un momento en el que terminan. Y una vez que terminen, lo peor que nos puede pasar es que no haya habido un registro y no haya habido una manifestación de estos organismos con respecto a lo que nos pasó. ¿Para qué? Para que se pueda hacer justicia, para que se pueda encaminar ese reclamo de responsabilidades que nos va a tocar hacer eventualmente cuando se pueda hacer justicia, ¿no? De manera tal que sí, yo veo esto como positivo. Creo además que viniendo de quien viene, que es una persona que desde el punto de vista político, cuando se ha tenido que poner su sombrero de político, ha estado más cercano a la izquierda que a otras visiones más liberales sobre la política. Más que un derechazo, esto es un izquierdazo directo a la mandíbula del oprobio. Claro. Esto es un izquierdazo muy fuerte, porque es una persona que le está diciendo al mundo que aquí la ideología no pudo ni siquiera tapar la realidad que se está viviendo en Venezuela, y lo está diciendo una persona que desde el punto de vista de la izquierda mundial, que es muy poderosa, sobre todo en estos temas de derechos humanos, tiene mucha credibilidad, que es la señora Bachelet. A nosotros nos puede parecer que ella es tal o cual cosa, podemos estar o no de acuerdo con su postura ideológica, pero lo cierto es que ella desde el punto de vista de su política o como político de izquierda tiene mucha credibilidad en la izquierda, y esto que le está diciendo al mundo le está abriendo los ojos a muchísima gente que había preferido permanecer ciega hasta este momento. Por eso mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando se entrega el contenido del informe de la señora Bachelet desde el punto de vista político para ambos bandos, pues, ¿no? Sí, a nosotros sinceramente no nos sorprendió, porque veníamos ya advirtiendo, la gente estaba muy escéptica, muy suspicaz, todavía hay mucha gente muy escéptica y muy suspicaz. Es verdad. Pero nosotros sí conocemos y sabíamos que el equipo que viene trabajando el tema Venezuela desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU es un equipo que tiene varios años ya trabajando el tema, conoce muy bien la realidad venezolana. Y en estas cosas es importante que la gente sepa que estos técnicos que trabajan en esas instancias no son los técnicos de Bachelet o no son los técnicos de fulano o de sutano, claro, son los técnicos de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, tienen muchos años trabajando allí y conocen perfectamente bien nuestra realidad. Por eso a nosotros no nos sorprendió. Sí sabíamos que mucha gente se iba a quedar bastante asombrada por lo que pasó, porque esperaban una postura distinta, pero eso también es parte de esta desesperación que estamos viviendo, que nos hace ser muy desconfiados y que nos hace de alguna manera sentirnos como muy suspicaces frente a cualquier iniciativa de alguna persona que en algún momento haya podido tener una postura empática, por decirlo de alguna manera, con todo este proceso político que ha venido viviendo Venezuela desde sus gobernantes, ¿no? Pero sí, mucha gente se sorprendió y yo creo que es un momento de trascender ya esa sorpresa, de asumir que se trata de buenas noticias para el país y de tratar de instrumentalizar eso. Es decir, ya tenemos la demostración, ya tenemos la expresión, la manifestación formal de una de las más altas autoridades del mundo en materia de derechos humanos. Sí. Ahora vamos a ver cómo la utilizamos, vamos a ver cómo hacemos de eso, que eso se traduzca en hechos concretos que nos permitan por lo menos hacer cesar las violaciones a los derechos humanos en el país. ¿Qué te inspira, por ejemplo, que se hizo muy popular ayer dentro del cúmulo de reacciones sobre el informe de la señora Bachelet, que surgiera una abogada de apellido Zuleta
que funge como jueza, como magistrada del Tribunal Ilegítimo de Justicia, a echar por tierra el capítulo que centra la señora Bachelet con relación a lo sórdido del significado de mujeres venezolanas que han tenido que recurrir al sexo para poder comer, y la señora terminó con una palabrota y diciendo que ellas eran libres de ejercer la prostitución. Que no sé si vale la pena un comentario de esto, pues, sobre esto. Bueno, sobre lo escatológico y lo grosero del comentario no vale la pena hacer ningún tipo de observación, porque eso es seguirle el juego a esta mediocridad que lamentablemente lo ha arropado todo en los últimos años, ¿no? Pero sí es importante que veamos en esto que el principal sorprendido, y aquí sí hablo de sorpresa, por lo que fue el informe de la alta comisionada, fue el propio Estado, fue el propio régimen. Maduro y sus acompañantes y las personas que le siguen jamás esperaron que la señora Michelle Bachelet fuera tan contundente, tan dura en su informe. Y fíjate que eso se vio desde las primeras y más tempranas reacciones, ¿no? Cuando empezaron a hacer, por ejemplo, una serie de hasta 80 observaciones al informe, que cuando tú las lees en realidad son observaciones vacías, ¿no? Básicamente todas hablan de una metodología que sí se siguió. Lo que pasa es que esa metodología que sí se siguió no arrojó los resultados que el gobierno esperaba que arrojaran, y ellos son los primeros sorprendidos. Entonces yo lo que rescato de ese tipo de manifestaciones es eso, que quizás aquí cabe pregonar que el gobierno fue por lana y salió trasquilado. Es decir, trató de buscar de alguna manera que una figura como la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU legitimara un poco lo que estaba pasando en el país, es decir, de alguna manera les lavara la cara, y fue absolutamente todo lo contrario de lo que pasó. El caso del diálogo que está planteado, de retomar el diálogo en Barbados, las noticias que se entrecruzan en estos momentos en el mundo y que tienen que ver con Venezuela, es que Noruega ha convencido a Maduro y a Guaidó a continuar los diálogos en Barbados. Este apéndice que pudiera ser de los derechos humanos tiene cabida dentro del diálogo que continuarán las partes involucradas. Mira, nosotros en el Foro Penal siempre hemos tenido una postura muy clara con respecto a estas iniciativas. Lo primero, a todos nos gustaría, evidentemente, que situaciones tan graves, tan onerosas, tan costosas, incluso hasta en vidas humanas, por las que estamos atravesando nosotros en el país, se resolvieran a través de un mecanismo pacífico, de diálogo, de negociación y de mutuos acuerdos que permitan destrancar, por decirlo de alguna manera, el juego. Es decir, en el Foro Penal uno no está opuesto en términos generales al diálogo como herramienta para la solución de conflictos, porque el diálogo como herramienta de solución de conflictos es una de las principales armas de cualquier persona que se llame demócrata y respetuosa de los derechos humanos. Eso por una parte. Pero por otro lado, nosotros hemos visto que lamentablemente en todas las iniciativas de diálogo que ha habido en los últimos años, el gobierno y a veces, y hay que decirlo con toda responsabilidad, algún sector de la oposición ha instrumentalizado el tema de los derechos humanos para, por ejemplo, vamos a usar ese caso, a los presos políticos como si fueran una especie de fichas que tú pones sobre una mesa y sobre las cuales negocias, ¿no? Esto es terrible porque primero parte de una base equívoca, que es la base de que los derechos humanos se negocian. Los derechos humanos no se negocian. Los derechos humanos se respetan o no se respetan. Punto. Ahí no hay medias tintas, ¿no? De manera tal que cuando se presta cualquier sector político a ese juego de utilizar los derechos humanos como si fueran cartas dentro de una partida de naipes con las que tú juegas o dejas de jugar, estás poniendo a los derechos humanos en un nivel muy por debajo
de lo que deberías tenerlos, ¿no? Y estás abriendo la puerta a que entonces quienes intervienen en esos diálogos consideren que las violaciones a los derechos humanos son una especie como de capital que se puede llevar a una mesa de negociación. Por eso es que, por ejemplo, el número de presos políticos no baja. El número de presos políticos se mantiene como una constante, ha aumentado significativamente este año. ¿Por qué? Porque el poder ha entendido que puede llevar estas situaciones a una mesa y ofrecer algunas excarcelaciones o algunas libertades como si fuera una especie de beneficio que se concede, de gracia que se concede desde el poder, y esto definitivamente tergiversa lo que debe ser el respeto para los derechos humanos. De manera tal que a nosotros estas experiencias no nos han dejado sino mal sabor de boca. Y lo decimos con toda responsabilidad porque además estadísticamente hemos demostrado que cada vez que se habla de diálogo, cada vez que se abre un compás de diálogo, el gobierno recrudece su represión y aumenta el número de presos políticos. Esto siempre ha ocurrido. Ocurrió con el tema de República Dominicana, ocurrió cuando se abrió este compás de diálogo nuevo en Noruega, sigue ocurriendo en este momento mientras nosotros estamos hablando, y esto es definitivamente muy grave. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que cualquier estructura de diálogo que se monte, bienvenida sea, por supuesto, si va a solucionar los problemas, pero tiene que partir de una base fundamental. Tú no puedes negociar con una pistola en la cabeza, tú no puedes negociar con personas que están presas en las cárceles injustamente por motivos políticos. Entonces, antes de sentarse a llegar a cualquier acuerdo político, tú tienes que definitivamente hacer cesar esas violaciones graves a los derechos humanos, por ejemplo, liberando de manera plena, absoluta, no solamente a todos los presos políticos, sino a todos los perseguidos, porque tenemos a casi 9.000 personas que al día de hoy tienen investigaciones penales abiertas, no están presas, pero están bajo medidas cautelares, es decir, en cualquier momento podrían estar presas de nuevo. Entonces, hasta que tú no hagas cesar esa situación, tú te estás sentando en una mesa de negociación con una pata coja, con una debilidad, y eso es inaceptable para nosotros. Entonces, lo que hemos exigido, lo que hemos dicho es, bueno, ayúdennos a ser parte de la solución, vamos a revisar quiénes de verdad son presos perseguidos políticos y vamos a escarcelarlos, vamos a liberarlos de manera definitiva para que entonces después te puedas sentar a dialogar. Tampoco puedes sentarte a dialogar si cada vez que haces una manifestación los cuerpos de seguridad reprimen brutalmente a la población, como acaba de pasar ahora en el Táchira, ¿no? Con este caso del adolescente que perdió los ojos. Tampoco te puedes sentar a dialogar mientras tienes presos políticos a los que están torturando y hasta matando. Todo eso tiene que cesar. Eso es una condición previa, esencial, y sin la cual no tiene sentido sentarse en una mesa a discutir opciones políticas, de verdad. Esa es la postura nuestra como ONG, y es la postura que nos toca además, porque somos defensores de derechos humanos. Para nosotros lo que tiene que estar por encima de cualquier otra consideración es la defensa de los derechos humanos. Es un aspecto principista. Amigos, estamos conversando con nuestro gran amigo Gonzalo Himniop. Tenemos un breve paréntesis comercial. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Ahora tenemos publicidad. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¡Qué rico huele! Cuando llegamos a la pastelería del Corso y a la pastelería Tartufo, ¡qué rico huele! ¿A qué huele? Huele a cachito de jamón, huele a calzone de carne, huele a croissant recién horneado, huele a pastel de carne, a pastel de pollo, huele a pizza, huele a rol de canela. Huele, qué rico es el olor. Yo quiero que ustedes vengan a desayunar hoy o encarguen todo eso para cualquier reunión hogareña o cualquier reunión corporativa. Ustedes quieren quedar de lujo, bueno, encarguen todo en miniatura, tanto lo salado como lo dulce, en la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo. Apunten los teléfonos 941-1971 y 239-5861. Del Corso y Tartufo son dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Las motocicletas
Suzuki Scooter. Son automáticas. ¿Y ustedes dónde las van a encontrar? En Distasi Motors, que es el concesionario Honda, que pica adelante en precios, condiciones y servicio, pero que ha creado este departamento de las motocicletas Suzuki Scooters, que para esta etapa de Venezuela son muy cómodas, son muy prácticas, son muy económicas, son muy vistosas, son muy livianas, son para usted. Bueno, usted va a llamar al 0212-285-7779 o pregunte por ellas en www.distasi-honda.com.ve. Este miércoles, porque saben que abrimos desde el miércoles hasta el domingo, los esperamos en Tabo La Calda, La Lagunita. Yo quiero invitarles a Tabo La Calda, La Lagunita, porque la vas a pasar muy bien, Los platos de nuestro chef ahí conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe y las porciones son generosas, el ambiente es muy cálido, es familiar. Yo quiero que ustedes comprueben que vale la pena. En Instagram los pueden seguir, @Tabo La Calda, La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Se ha abierto el micrófono. Regresamos por todos los medios con Mingo. Regresamos con Gonzalo Jimiop, nuestro amigo Gonzalo Jimiop, ustedes lo conocen, abogado, profesor, director, vicepresidente del Foro Penal. Gonzalo, hay muchos planteamientos, muchas inquietudes, muchas preguntas de nuestro auditorio, de nuestros espectadores. Ellos quieren saber si en el Foro Penal ustedes tienen ese registro minucioso de 20 años de dictadura, para que, por ejemplo, en un futuro que ojalá sea lo más pronto posible, saliendo de esto, pues la instancia de la Corte de la Haya, las instancias internacionales en general, ustedes denuncian al mismo tiempo ante organismos internacionales actuaciones como las de Tarek William Saab, las de, ¿cómo se llamaba el anterior fiscal? Luis Ortega Díaz, ya que estamos hablando de 20 años de tortura, 20 años de violaciones de derechos humanos. ¿Ustedes tienen ese registro para que de repente a alguien le entre un fresquito y diga, caramba, sí, por fin, por el amor de Dios, se va a hacer justicia en el país? Ese expediente que no solamente sería para estos fiscales, sino también para los cuerpos de seguridad del régimen, que han actuado precisamente cometiendo estas detenciones arbitrarias de personas simplemente por protestar, ¿no? Y recordemos, quisiera recordarle a nuestros amigos, Mingo, nuestra etiqueta de hoy. El numeral Nos vemos en Barbados. Numeral Nos vemos en Barbados, toda la comunicación. Y otra pregunta que también quería hacerle al doctor Gonzalo Jimiop es sobre Antonia Turbay, la abogada del Foro Penal. Okay. Quisiera saber cuál es el estatus de ella en este momento. Ok, bueno, con respecto a lo primero, sí, nosotros tenemos un registro muy detallado de todo lo que ha venido ocurriendo en el país, particularmente en lo que se refiere a las víctimas de la represión en general, víctimas de la represión que involucran asesinatos por motivos políticos, casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y específicamente también los casos de arrestos y detenciones y prisión arbitrarias por motivos políticos. Nuestra base de datos, y lo digo con toda humildad,
es ya hoy por hoy referencia mundial. De hecho, nos es solicitada por la mayoría de las instancias internacionales. Nos han llevado incluso a otros países a exponer cómo funciona esa base de datos, porque como les digo, y reitero, lo digo con mucha humildad porque esto se ha construido en muchos años de trabajo, esta base de datos es referencia ya mundial, ¿no? También es muy importante destacar que los criterios que se utilizan tanto en la OEA, por ejemplo, como en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y en otras instancias internacionales, ya hoy por hoy, para definir lo que es o lo que no es un preso político, son los criterios que se han elaborado desde el Foro Penal, ¿no? De un trabajo básicamente de Alfredo y mío, que hemos venido desarrollando durante muchos años, con base en las definiciones que ya existían, con base en algunas actualizaciones que había que hacer con respecto a estos criterios, pues hemos elaborado una categorización que también está sirviendo de referencia a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí tenemos una base de datos muy confiable, muy completa, que es además muy exigente. A veces la gente nos reclama que no hemos incluido en un momento determinado a tal o cual persona, por ejemplo, como un preso político, pero es que nuestros procesos de verificación, nuestros protocolos son muy estrictos, ¿no? Y ojo, y así tiene que ser porque eso es lo único que te gana credibilidad ante la comunidad internacional, ¿no? Pero todos los casos se evalúan, todos los casos se revisan con mucha minuciosidad y bueno, y se logra pues este inmenso registro que sí, que está disponible, está actualizado y está listo para que cuando llegue el momento de que se logre la justicia, ese registro pueda ser empleado para determinar no solamente quiénes han sido los culpables de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino también quiénes han sido las víctimas, porque esto también es importante. Una vez que se logre la justicia, las víctimas hay que repararlas, hay que buscar la manera de restituirles esas situaciones jurídicas infringidas a través de reparaciones materiales o simbólicas, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces también va a ser muy importante saber quiénes han sido en realidad las víctimas de todo esto que nos ha venido pasando, ¿no? Esto es fundamental. Con respecto a la otra pregunta, disculpa, se me fue, ¿cuál era la segunda pregunta que queríamos hiciste? Conocer cómo iba el caso del abogado Antonia Turbay. De Toñita, sí. Bueno, ella fue presentada, como ustedes saben, la semana pasada. Ella se le concedió una medida cautelar, pero previa a la presentación de fiadores. En este momento estamos trabajando con sus amigos, sus allegados, sus vecinos que han sido muy activos en esto, para conseguirles estos fiadores que cumplan pues con todos estos requisitos que se tienen que cumplir de acuerdo al tribunal, para que una vez verificado pues ella pueda salir por lo menos escarcelada bajo cautelares, ¿no? Que es la finalidad última que estamos persiguiendo con todo esto. Los abogados del foro están, bueno, movilizándose con esto, pero ya esta segunda parte, lo que es ubicar a una persona que esté dispuesta a servir como fiador, ya esto le toca un poco también a los allegados, a los familiares, a los vecinos, a los amigos, ¿no? Y estamos trabajando con ellos activamente para que esto se dé, para que esto se logre. Gonzalo, ¿cómo se evalúa la corrupción dentro de el análisis que se puede hacer en materia de derechos humanos? Mira, yo siempre he dicho que la corrupción también mata. Por muy delito de cuello blanco que sea y por muy distante o lejana que se la vea, la corrupción, por ejemplo, tiene una incidencia directa en todo lo que ha sido este fenómeno gravísimo de escasez de medicinas y de alimentos que estamos padeciendo. La corrupción ha tenido una incidencia directa en todo lo que ha sido la destrucción del aparato productivo nacional. La corrupción ha tenido también incidencia directa en lo que ha sido la persecución por motivos políticos. A nosotros nos han llegado muchos reportes de personas que son arrestadas, por ejemplo, durante una manifestación, y no es que sean arrestadas porque estén haciendo nada malo, sino que son arrestadas porque luego los funcionarios de un determinado cuerpo de seguridad les piden dinero para no criminalizarlos, para no judicializarlos, ¿no? Es decir, la corrupción afecta a todas y cada una de nuestras áreas de desempeño, así no la veamos. Claro. No seamos incluso parte del esquema de corrupción, ¿no? De manera tal que sí, la corrupción tiene una incidencia directa en materia de derechos humanos, y todas estas muertes, por ejemplo, que se producen por hambre, todas estas muertes que se producen por falta de insumos médicos, por esta
destrucción a la que ha sido sometida, por ejemplo, nuestra infraestructura hospitalaria y asistencial. Todo esto que ha tenido que ver con la corrupción es directamente una violación grave a los derechos humanos que sí está vinculada y es consecuencia directa de un esquema de corrupción. Uh-huh. Nos están notificando que se agotó el tiempo, lamentablemente, Gonzalo. Pero ya para terminar, muy brevemente, así como Alfredo tiene un tema que recomendamos a todos nuestros espectadores buscar, Sin Color, dentro de tu extenso trabajo de poesía, ¿hay algún poema que te recuerdes ahorita, que te acuerdes en estos momentos, que te llegue para que nos compartas con nosotros, aunque sea unas breves líneas de lo que está pasando Venezuela en estos momentos? Oye, tengo varios, así aquí a la mano. En este momento no tengo ninguno así que te pueda ayudar, ¿no? Claro. Pero sí, fíjate, cuando hablas del tema Sin Color, en el tema Sin Color el bajo lo hago yo. Caramba. Ahí en el video también. Caramba. Yo comparto con Alfredo también esa pasión musical y bueno, y varios de los temas que hemos sacado los hemos sacado juntos, ¿no? También la canción esta de Alfredo, yo se lo he dicho, yo creo que es de los mejores temas que ha compuesto. No sé si Catherine nos puede ayudar en que suene un momentico un a él le poquito gusta más Venezuela Nuestra. Sin Color. Le gusta más Venezuela Nuestra, claro. No, pero hay que apoyar, músico, hay que apoyar ese tema, de verdad. Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy, abriendo esta semana. Un fuerte abrazo, querido. Gracias amigo. a ustedes, de verdad, un placer. Amigo de letras, abogado, profesor, director del Foro Penal. Y recuerden ustedes, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR